En esta lección vamos a tratar la lista de comprobación FOSTUOM con un ojo en su reusabilidad y adaptabilidad. Empecemos con el permiso concedido por el proyecto FOSTUOM a todos los usuarios de su lista de verificación. De acuerdo con los requisitos de Erasmus+, el equipo del proyecto publica la lista de verificación con una licencia abierta. Como socios del proyecto, hemos acordado elegir la licencia de atribución Creative Commons, CC BY, que permite a cualquier persona retener, reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir la lista de comprobación indicando que la versión original se publica en el sitio web de FOSTUOM en el enlace disponible en la propia lista de verificación. No hay más limitaciones. Al final de la versión final de la lista de verificación, se indica claramente cómo atribuirla correctamente. La opción de usar la licencia más abierta permite a cualquier persona adaptar la lista de verificación a sus escenarios. En general, elegimos esta dirección tan pronto como decidimos diseñar una lista de verificación. Con una licencia abierta, es más fácil soportar la difusión de esta herramienta y hacer el enfoque para el diseño de MOOCs lo más equilibrado posible. Cualquiera puede mirarlo y cambiarlo de acuerdo a sus propias necesidades específicas, con adaptaciones locales. ¿Por qué alguien debería querer cambiar la lista de verificación? ¿No pueden simplemente aplicarla como es? Claro que pueden. La versión final que estamos presentando en este MOOC pretende estar lista para ser utilizada. Y si esta es la primera vez que empiezas a tener en cuenta el equilibrio de género al diseñar un nuevo MOOC, podría ser suficiente con usarla como está. Pero somos conscientes de que hay muchos diferentes niveles de necesidades y cada escenario presenta desafíos específicos, por lo que es posible que desees adaptar la herramienta a los tuyos. Probemos con un ejemplo de un escenario. Supongamos que yo, Paola, soy una experta en física en una institución que nunca tomó el equilibrio de género explícitamente en cuenta hasta ahora y por ninguna razón en particular. Simplemente nadie se sentía sensible a este tema o lo consideraba una prioridad. O tal vez todos lo dieron por sentado. De todos modos, nadie pensó que necesitábamos tener un filtro específico para detectar desequilibrio en los contenidos. Entonces supongamos que llego a conocer la lista de verificación FOSTUOM y la miro. Comenzaré inmediatamente a ver el equilibrio de género con más conciencia. Voy a diseñar un nuevo MOOC con mis compañeros de equipo pronto, así que decido intentar usarlo y sugerir a otros que lo vean también desde sus perspectivas. Imagínate que el equipo para el nuevo MOOC incluye otros 3 expertos en contenidos de física. Todos ellos son hombres. Puedo contar con un diseñador visual que es hombre también, mientras que el diseñador instruccional es una mujer. Mi facultad técnica universitaria está principalmente representada por profesores e investigadores masculinos. Esto es un hecho. No importa ahora por qué sucede esto. Todos los colegas son considerados iguales, pero, de hecho, nuestra representación de género no lo es. Ahora soy más consciente del equilibrio de género, gracias al kit de herramientas FOSTUOM que he estado leyendo. Quiero utilizar la lista de verificación para ayudarnos a diseñar un buen MOOC que también esté mejor equilibrado en cuanto al género. Podemos modificar algunas de las variables involucradas y algunas se mantendrán como están. Tomemos la identidad de los expertos como ejemplo. Seremos una mujer y 3 hombres, no hay cambios aquí. Pero podemos tratar de destacar a las investigadoras en nuestros ejemplos, las mujeres en las imágenes. Prestar atención a nuestras referencias para ser equilibrados. Escribir textos que se refieren por igual a hombres y mujeres participantes. Si es posible, también podemos tratar de invitar a los invitados de fuera de nuestra institución e intentar equilibrar la presencia de mujeres expertas presentando el contenido. Supongamos que en este MOOC nuestra institución está dispuesta a involucrar solo a expertos internos. En ese caso, nos centraremos más en el uso de imágenes que se refieren a las mujeres en los ejemplos y los ejercicios que creamos para alcanzar un equilibrio en el MOOC. Resumiendo, si consultas la lista de verificación al comienzo de un nuevo proyecto MOOC, puede ayudarte a ver tu escenario, analizar las variables relacionadas con el equilibrio de género, verificar qué puedes cambiar según tu rol
y lo que hay que tomar como es. Y elegir actuar sobre todo lo demás, tal vez usando algunas de nuestras sugerencias. Toma notas directamente en la lista de verificación, haz cambios y añade comentarios. Es tu herramienta. Tu copia necesita que reflejes el escenario en el que estás trabajando. Diferentes mocks podrían requerir que se adapte de manera diferente según los expertos implicados, la estructura del equipo de diseño, el contexto específico del proyecto, si es interno o está relacionado con un equipo interinstitucional o con cambios significativos antes-después en la situación política. Puedes adaptar la lista de verificación, guardar con un nuevo nombre, cambiarla en el momento, compartirla con tus colegas. También puedes no limitarte a los MOOC. Es una herramienta en tus manos y el objetivo es aumentar la conciencia sobre un tema que puede ayudar a ampliar el enfoque de los estudiantes cuando se acercan a contenido científico, pero no se limita a ello. Por favor, considera también compartir tu versión adaptada. La retroalimentación de campo ayuda a mejorar la lista de verificación e integrar ejemplos para que sea aún más útil para la gran comunidad. Como sugerimos en la lista de verificación, los contextos sensibles requieren un enfoque global que considere diferentes perspectivas. Algunas de las preguntas en la lista de verificación no son fáciles de ser abordadas porque los desarrolladores MOOC no siempre tienen control de todas las cuestiones. Pero si sabes cuál es el escenario que estás tratando, si te haces preguntas clave, si haces el esfuerzo de trabajar en los elementos que están bajo tu control, de nuevo, de acuerdo con tu papel, tu MOOC será más equilibrado al final y todo el mundo, incluyendo a todos los participantes, se beneficiarán de esto.